hoy vamos a compartir un tema bastante importante, muy utilizado frecuentemente en delitos, sobre todo de omisión a la asistencia familiar, en delitos de conducción en estado de ebriedad, por tratarse de un proceso especial. En ese sentido, quiero compartir diapositivas con ustedes para continuar con esta dinámica de la clase y efectivamente vamos a tratar este tema: audiencia de incoacción del proceso inmediato y juicio inmediato. Aquí le damos presentar. Vamos a tratar de abarcar en esta sesión los principios que rigen cuando se trata del proceso especial de la incoacción del proceso inmediato, asimismo la instalación de la audiencia cuando se trata de la incoacción del proceso inmediato, les pongo ahí en siglas IPI, incoacción del proceso inmediato, orden de la audiencia, también del proceso de incoacción del proceso inmediato, la audiencia y control de validez, audiencia única del juicio inmediato, fases de juzgamiento y finalmente jurisprudencia actual y relevante respecto a este tema que efectivamente nos interesa a cada uno de nosotros. Comenzamos. Cuando hablamos de un proceso penal en general, obviamente nos salta la idea de cuáles son aquellos parámetros, cuáles son aquellos límites que rigen en un proceso general. Entonces, si nos vamos a un proceso común, lo primero que nosotros como ciudadanos señalamos es que tiene que haber necesariamente un plazo razonable, un plazo señalado por ley. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que la autoridad que va a procesar a la persona cumpla bajo esos parámetros y efectúe una investigación, un procesamiento y una sanción respetando los derechos fundamentales de quien es procesado, y no solamente de quien es procesado, sino también de quien es agraviado en un proceso judicial. En ese sentido, ese plazo razonable también tiene que aplicarse cuando se trata de un proceso especial, y más aún porque si nos vamos a definirlo, el Tribunal Constitucional señala que el plazo razonable en diversos casos, considerando los factores como la complejidad del caso, la conducta de las partes involucradas y la actuación de las autoridades judiciales, es como podemos lograr y efectivizar ese plazo razonable. Por otro lado, en un proceso común, en un proceso normal, en un proceso regular, también se tiene que respetar el derecho a la defensa. ¿Y por qué no en un proceso especial como es el proceso inmediato? Ahora, queremos definirlo quizás de manera muy breve, el derecho a la defensa, del cual muchísimas veces se habla, pero tomamos esta definición corta y breve, donde el Tribunal Constitucional señala que quizás invocar el derecho a la defensa significa o implica varias garantías esenciales, como el derecho a ser informado de los cargos o acusaciones en su contra. Por otro lado, el derecho a contar con asistencia legal. Asimismo, el derecho a presentar pruebas y a contradecir las pruebas. Asimismo, el derecho a ser oído en juicio, el derecho a un proceso justo y equitativo. Todas estas manifestaciones que estamos señalando forman parte del derecho a la defensa, y en un proceso especial, como es el proceso inmediato, también se tiene que aplicar y se tiene que cumplir a cabalidad este derecho a la defensa. Por otro lado, el principio de proporcionalidad también es aplicable cuando hacemos quizás el trámite del proceso inmediato. ¿Por qué? Porque finalmente lo que se busca es, pues, si estamos reduciendo etapas, más adelante lo vamos a desarrollar, si estamos reduciendo etapas con este proceso inmediato, tal como su propio nombre lo indica, proceso inmediato, rápido, célere, pero además de ello, tiene que también cumplir con esas reglas que conforman el principio de proporcionalidad, esos subprincipios: idoneidad, necesidad y la proporcionalidad propiamente dicha. Lo vamos a ver más adelante con más detalle. Entonces,
Comenzamos aquí. Si bien es cierto, nuestro Código Procesal Penal regula un proceso general, un proceso común del que todos hemos escuchado hablar muchísimas veces en los diplomados, en los cursos, a través de redes sociales, y ya la conocemos quizás de memoria, esas fases del proceso penal. Por un lado, tenemos la etapa de investigación preparatoria, que a su vez se subdivide en las diligencias preliminares y la investigación propiamente dicha, cada una con su plazo, con sus propias reglas y lo demás que nuestro Código Procesal Penal señala. Luego de esta etapa de investigación preparatoria, tenemos la etapa intermedia y finalmente el juicio oral. Este es una línea, todo lo que podemos ver en esta diapositiva es un resumen de lo que es el proceso penal común y corriente con la cual se tramita cualquier delito. Pero, aparte de ello, nuestro Código Procesal Penal, en el libro quinto, específicamente a partir del artículo 446, tenemos procesos especiales. Si bien es cierto, el proceso común sigue todas las etapas que hemos señalado anteriormente, las etapas de investigación preparatoria, el proceso, también tenemos la etapa intermedia y el juicio oral. Sin embargo, en estos procesos especiales tenemos reglas específicas y están diseñadas para casos puntuales y específicamente se indican y se precisan en qué casos se van a aplicar. Y lo vamos a ver justamente aquí. Vemos en pantalla el proceso inmediato. Si queremos revisar nuestro Código Procesal Penal, lo podemos hacer. Ahora, si tienen su código, pueden seguirme. Lo encontramos desde el artículo 446 al artículo 448. Son normas bastante cortas y breves. Sin embargo, tenemos desarrollo jurisprudencial, tenemos doctrina que nos ayuda a entender de mejor manera y con más amplitud lo que viene a ser el proceso inmediato. Luego de ello tenemos el proceso por razón de función atribuidos a altos funcionarios públicos que está regulado desde el artículo 449 al artículo 455 del Código Procesal Penal. Otro tipo o digamos así otro proceso especial sería el proceso de seguridad que también están regulados es el artículo 456 al artículo 458. El proceso por delito del ejercicio privado de la acción lo encontraremos en el artículo 459 al 467. El proceso de determinación anticipada desde el artículo 468 al 471, el proceso de colaboración eficaz desde el artículo 472 al 481 y finalmente el proceso por faltas, desde el artículo 482 y 486. Estos son los procesos especiales que se regulan, se rigen legalmente en nuestro Código Procesal Penal, pero nosotros el día de hoy nos estamos centrando únicamente en lo que viene a ser el proceso inmediato. En ese sentido, vamos a tener en cuenta en qué circunstancias se aplica el proceso inmediato. Miren ustedes aquí en pantalla la finalidad de la aplicación del proceso inmediato. Se ha consignado colaboración eficaz, sin embargo, es proceso inmediato porque es el tema al cual nos estamos dedicando el día de hoy. El proceso inmediato tiene como finalidad reducir etapas procesales. ¿Por qué? Porque cuando el fiscal descubre o conoce un hecho delictivo, le dice y le faculta la misma norma que puede saltarse etapas para llegar de manera rápida al juicio oral. Entonces, eso se resume en una simplificación procesal. Por otro lado, también tenemos que nuestra misma sociedad, nuestros mismos ciudadanos exigen una decisión rápida y en delitos específicos incluso cabe la necesidad, como el de conducción en estado de ebriedad, por ejemplo, donde a una persona se le encuentra conduciendo en estado de ebriedad
se le lleva a la comisaría, pasa la prueba de alcoholemia y sale que efectivamente tiene alcohol en su sangre. ¿Qué necesidad de hacer más investigación para comprobar si esa persona ha incurrido o no en el delito de conducción en estado de ebriedad? ¿Verdad? Entonces, en esos casos no hay más necesidad de hacer diligencias, investigaciones, ni siquiera es un delito complejo, no cumple con los parámetros, con las reglas señaladas para calificarla como un delito complejo. Ni siquiera habría necesidad de hacer otras indagaciones, porque ya se habría probado que efectivamente hay una persona que ha estado conduciendo en estado de ebriedad. Similar caso tenemos en los casos donde el juzgado envía, por ejemplo, eh, informes finales, envía a través de oficios un proceso seguido contra una persona por el delito de omisión a la asistencia familiar. Obviamente en el juzgado se tramita el proceso por alimentos, pero ya a la fiscalía pasa como delito de omisión a la asistencia familiar porque pese a que hubo un proceso seguido contra una persona a fin de que ésta pague su obligación a favor de su hijo, no lo hizo. Pese a que hay una sentencia, pese a que ha sido requerido, pese a que ha sido notificado, no la paga. Entonces, como no la paga, el Estado tiene la obligación de enviar al Ministerio Público para que estos inicien investigación por el delito de omisión a la asistencia familiar. En esos casos hay incluso jurisprudencia donde se indica que no hay más necesidad de que se envíe básicamente el proceso civil, basta la sentencia civil, que ésta haya sido notificada válidamente a la persona investigada o al imputado y que efectivamente pues se envíe ese proceso, ese expediente al Ministerio Público y solamente con la remisión de la sentencia y de la notificación válida puede el fiscal incluso incoar la aplicación del proceso inmediato. Hay jurisprudencia al respecto y lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, pese a que podemos decir, genial, en esos casos de omisión a la asistencia familiar o en los casos de conducción en estado de ebriedad fácil, aplicamos el proceso inmediato. Pero aparte de ello, nuestro Código Procesal Penal también señala presupuestos materiales. Y esos presupuestos materiales se resumen en la evidencia delictiva, por un lado, y por otro lado, en la ausencia de complejidad o simplicidad. Ahora, si queremos entender la evidencia delictiva, obviamente nos estamos refiriendo a cualquier objeto, a cualquier documento o testimonio o material probatorio que pueda utilizarse para demostrar que efectivamente se ha cometido delito, para identificar a una persona que ha sido responsable de la comisión de uno o más hechos e incluso para esclarecer los hechos investigados. Si una persona, por ejemplo, ha sido descubierta en una tienda justo al momento de que acababa de echar en su mochila productos sin haberlos cancelado y luego de eso intentar retirarse y es descubierto, por ejemplo, por el personal de seguridad, al abrirle la mochila encuentran esos productos de la tienda, ¿cuál sería la necesidad de hacer más indagaciones? Si en la tienda, por ejemplo, tendríamos cámaras o quizás los mismos testigos que dan cuenta de esa comisión, de ese hecho delictivo que la persona pretendía concretar, ¿verdad? Por otro lado, tenemos la ausencia de complejidad o simplicidad. A esto lo vamos a conceptualizar como aquel escenario o caso en el cual no es posible clasificar un asunto como intrínsecamente complejo o simple. Y por eso es que en el segundo pleno jurisdiccional extraordinario de las salas penales permanentes y transitorias, que si están interesados en profundizar un poco en ese tema del proceso inmediato, les invito a revisarlas. Allí se dice, por ejemplo, en la medida de que exista prueba evidente o evidencia delictiva y por otro lado simplicidad,
la vía del proceso será legitimada constitucionalmente. Nos está diciendo entonces, basta que haya evidencia delictiva y por otro lado, ausencia de complejidad o que ese proceso sea simple, que no haya más necesidad de hacer indagaciones, entonces constitucionalmente el Ministerio Público ya puede incoar el proceso inmediato. Y justamente acá lo que acabamos de señalar en el artículo 8 del título preliminar de nuestro Código Procesal Penal se indica claramente que la ley penal coacta efectivamente el derecho de todas las personas, pero cuando se trata de derechos procesales, así como la que limite un poder conferido a las partes, será interpretada restrictivamente. Esto solamente para tenerlo en cuenta. Pero lo más importante en este tema del proceso inmediato es que pues tenemos que entender que necesariamente tiene que haber prueba evidente o evidencia delictiva, por un lado, como ya veníamos diciendo. Ahora, ¿cómo buscamos definir, cómo buscamos limitar, cómo buscamos entender este término de prueba evidente o evidencia delictiva? Y lo hacemos a través de instituciones. Delito flagrante, confesión del imputado y delito evidente. Y lo vamos a desarrollar cada una de estas figuras procesales para entender mejor este tema del proceso inmediato para quienes no están muy familiarizados. Por ejemplo, sabemos nosotros en qué circunstancias o a qué se denomina delito flagrante, pero de manera breve diremos que se configura por la evidencia sensorial del hecho delictivo. Si yo veo, por ejemplo, aquí ponemos un ejemplo, un conductor que acaba de provocar un accidente de tránsito y justo en ese momento llega la policía al lugar y constata de que efectivamente ese conductor ha provocado ese accidente de tránsito, entonces pues no hay más necesidad de hacer diligencias. El fiscal llegará al lugar de los hechos previa comunicación del policía y se podría incoar el proceso inmediato. Peor aún, como ponemos en el ejemplo, si esa persona, si ese conductor estaría conduciendo, por ejemplo, su vehículo en estado de ebriedad. Se prueba eso y ya el fiscal puede incoar el proceso inmediato. Delito flagrante. Por otro lado, tenemos a la confesión del imputado, que es el acto mediante el cual la persona imputada admite de manera voluntaria, de manera espontánea, que ha sido aquella persona que ha participado o que es responsable de los hechos que se le están atribuyendo. Entonces, si una persona dice que efectivamente, señor juez o señor fiscal, yo he sido la persona que ha causado el accidente donde han fallecido dos personas, no hay más necesidad de hacer indagaciones, de hacer investigaciones, si es que el imputado está admitiendo efectivamente que él ha sido la persona que ha causado el accidente, por ejemplo. Y aquí le ponemos un ejemplo, un imputado detenido por robo confiesa ante el fiscal que efectivamente ha sido él quien ha sustraído los bienes. Además de eso, no solamente admite, sino que dice de qué forma lo ha hecho, con qué objetos se ha valido para cometer ese delito. Entonces, esa confesión puede ser considerada por el juez, obviamente tiene que ser contrastada con algunos otros elementos de convicción, como declaraciones de los testigos que pudieran haber presenciado, la declaración de la víctima misma, o si son varias víctimas, también de las otras víctimas. Si hay cámaras de seguridad, también es menester y necesario recabar esos videos que quedan grabados y finalmente pues corroborar la declaración del imputado que está admitiendo el delito con los demás elementos que se van a presentar y finalmente realizarse la aplicación del proceso inmediato. Así también tenemos el delito evidente para entender esto de la figura de la prueba evidente o evidencia delictiva. ¿Qué es el delito evidente? Es aquel en el que existen pruebas claras y directas de que una persona ha cometido un acto delictivo.
Para ejemplificarlo mejor, ponemos también acá en pantalla un ejemplo. Una persona, por ejemplo, es sorprendida cuando está saliendo con productos que tomó de una tienda y no las pagó. Y justo cuando esa persona se encontraba por salir, justo cruzaba el límite de la puerta, comienza a sonar el alarma de seguridad. Y como suena el alarma, obviamente el personal de seguridad se fija, todos se fijan porque hay una bulla inmensa, entonces al revisarla se encuentran los objetos que estaban escondidos en su bolsa, por ejemplo. En ese caso, se muestra de forma evidente la comisión de un delito porque habría pruebas directas, se encuentran los productos sustraídos, pero además de ello, también ha sido presenciada por quienes pueden estar en el lugar, no solamente los vigilantes, sino también quienes atienden el negocio, quienes son otros, otros recurrentes de la tienda, por ejemplo, podrían participar de testigos. Estos son las tres instituciones a través de las cuales se va a entender un poquito mejor de lo que viene a ser la prueba evidente. Pero para profundizar un poquito más lo que viene a ser la flagrancia delictiva, vamos a tener en cuenta que para indicar que sí hay flagrancia delictiva, debemos entender, por un lado, que se exige las notas sustantivas y por otro lado las notas adjetivas. ¿Qué son estas? Mientras que las notas sustantivas está referida a la inmediatez temporal, es decir, tiene que haberse cometido dentro de un marco temporal específico, también tiene que haber inmediatez personal. Por ejemplo, si nosotros encontramos a una persona que acaba de cometer del delito o está cometiendo el delito, habría inmediatez temporal, efectivamente, está cometiendo el delito ahora o acaba de cometer el delito posterior a la comisión, pero recién acaba de cometerse. Está referido a la inmediatez temporal. Más adelante lo vamos a desarrollar un poquito más a profundidad. Y por otro lado, tenemos la inmediatez personal, que esa persona que acaba de cometer el delito ha sido descubierta. Por ejemplo, apenas terminó de cometer el delito. O en todo caso, esa persona que está cometiendo el delito es intervenida justo en el momento que está realizando el hecho. Por un lado, inmediatez temporal y por otro lado, la inmediatez personal. Pero además de ello, para que haya flagrancia delictiva, también se requieren notas adjetivas, como la percepción directa y efectiva, que cuando una persona está realizando el hecho, se ha visto, por ejemplo, por muchas personas, o en ese ejemplo que poníamos en el de la tienda, donde una persona sale llevando consigo o en su mochila o en su bolsa productos de la tienda. Ese hecho pudo haber percibido de manera directa, de manera precisa y efectiva en ese mismo momento, no solamente por quienes atienden la tienda o por los vigilantes, sino también por otras personas que han ido al lugar a comprar, por otros clientes de la tienda. A eso está referido la parte adjetiva o las notas adjetivas de la flagrancia delictiva. Asimismo, y finalmente, también la necesidad urgente de intervención de la Policía Nacional del Perú. Cuando suceden estos hechos, efectivamente y necesariamente se tiene que comunicar a la Policía Nacional del Perú para su intervención inmediata y de esa forma se pone en conocimiento de la comisión de un hecho delictivo, el policía dará cuenta al fiscal y el fiscal obviamente ordenará, en caso requiera, la realización de otras diligencias para corroborar esos hechos y continuará con las facultades que le otorga la ley. En este caso, pues será la aplicación del proceso inmediato luego de realizar las indagaciones necesarias según sea el caso concreto que pueda tener. Pero además de eso, doctrinariamente y también en nuestra jurisprudencia, se ha desarrollado el tema de la flagrancia, porque flagrancia no solamente es haberle encontrado a la persona justo cuando estaba cometiendo el delito o cuando terminó de cometer el delito,
sino que además de ello, estas formas o estas circunstancias reciben nombres específicos en la doctrina y a estos pues se les denomina, ya hablando jurídicamente, flagrancia estricta, cuasi flagrancia y flagrancia presunta, y las vamos a desarrollar el día de hoy. ¿A qué nos estamos refiriendo cuando decimos flagrancia estricta? Se refiere a aquellos casos en los que la persona o el sujeto que está cometiendo el delito es sorprendido y detenido justo en el momento exacto que está cometiendo el hecho. Hay una evidencia entonces directa, una evidencia inmediata en la que el agente, el individuo, está realizando el acto delictivo. Aquí les pongo 3 ejemplos para entender mejor y creo que es bastante fácil entender este tema de la flagrancia estricta porque nos estamos refiriendo justo al momento en el que alguien comete delito. En resumen, el primer ejemplo, una persona, por ejemplo, es atrapada por un vigilante mientras intenta forzar la puerta de un automóvil estacionado. La persona que, por ejemplo, se acerca a un vehículo con la finalidad de sacar algunos productos que se encuentra dentro del vehículo y empieza a forzar la puerta. La policía lo interviene. Está cometiendo un hecho ilícito. En ese sentido, no hay más necesidad y se denomina flagrancia estricta porque es el momento inmediato, se da esos presupuestos de inmediatez temporal y también de inmediatez personal. Por otro lado, ponemos ese ejemplo en el que un sujeto es capturado por la policía justo cuando estaba robando el bolso de un transeúnte. Una persona está caminando por la plaza de armas un día domingo con su cartera y viene una persona de sexo masculino, por ejemplo, y corriendo, le quita la cartera y comienza a correr, pero no corre mucho porque justo en la esquina hay un serenazgo y lo atrapa, o hay un policía y lo atrapa. Entonces, no hay más necesidad de hacer indagaciones porque pudieron incluso haberlo visto todas las demás personas que podrían estar en esa plaza de armas. Otro ejemplo de flagrancia estricta, cuando una persona es detenida mientras está hurtando productos en una tienda con los objetos aún en su poder. Alguien que se va a la tienda, coge productos y no las paga, intenta salir, entonces pues ya estaría cometiendo un delito en flagrancia estricta. Asimismo, tenemos la cuasiflagrancia. En este caso, no es tan como la flagrancia estricta, sino que es una forma, es una modalidad en el que un individuo es captado después de cometer el hecho delictivo. No en el momento, sino después. Pero tampoco se espera muchísimo tiempo, sino que tiene que ser casi inmediata y sin interrupción. Y ponemos justamente aquí, ya que el responsable no ha sido perdido de vista y ha sido perseguido desde el momento de la realización del delito. Ejemplos. Un ladrón roba un teléfono móvil y huye corriendo, pero es perseguido por la víctima y capturado por un transeúnte a pocas cuadras del lugar del robo. No es como el caso que les puse, la persona que está en la plaza de armas y alguien le roba la cartera y comienza a correr a 10 pasos, le atrapa a alguien. No es lo mismo, sino que en la cuasiflagrancia, la persona que comete el delito empieza a correr, pero hay una distancia un poquito más larga, quizás un momento posterior a la comisión de los hechos. Otro ejemplo, tenemos a una persona, por ejemplo, que saca un objeto de una tienda sin pagar y el personal de seguridad lo sigue hasta detenerlo. Pasa muchísimas veces, ¿verdad? Alguien que se va a la tienda y el personal de seguridad comienza a darse cuenta por información de quienes atienden, del personal que está en ese lugar encargado de la tienda, de que alguien se fue sin pagar, por ejemplo, y le sigue, y al seguirle, por ejemplo, a unas cuadras, lo detienen
y al buscarle en sus cosas encuentran efectivamente productos de la tienda. Esto lo vemos a diario, incluso en las noticias, y pues sería un clásico caso de cuasi flagrancia. Otro ejemplo, un hombre que comete un asalto en un bus y es perseguido por los pasajeros y conductores quienes lo interceptan cuando intenta escapar. Son ejemplos muy básicos para entender mejor la cuasi flagrancia. Por otro lado, tenemos también la flagrancia presunta, y aquí definimos que es aquella circunstancia, aquella situación, cuando la persona es intervenida con base en indicios claros y objetivos que permiten deducir que acaba de participar en un hecho delictivo aunque no se le sorprende directamente como si sucede en la flagrancia estricta, aunque no es sorprendido posterior a la comisión de los hechos como sucede en la cuasi flagrancia, pero en la flagrancia presunta existen pruebas inmediatas de que lo vinculan con el hecho. Tal es así que los ejemplos para la flagrancia presunta tenemos, por ejemplo, por un lado, un sujeto que es detenido poco después de cometer un robo porque está llevando consigo la cartera de la víctima y la víctima justamente lo identifica, le avisa al fiscal, le avisa al policía, esa es la persona que me robó la cartera y está llevando mi cartera. El fiscal lo detiene y al revisar la cartera, por ejemplo, se encuentran los objetos personales de la víctima y obviamente no es un caso de cuasiflagrancia ni flagrancia estricta, sino en base al reconocimiento de la víctima hacia sus objetos, se podría quizás identificar a la persona que habría cometido el delito. Asimismo, tenemos otro ejemplo, a una persona, por ejemplo, que es intervenida al ser encontrada en las inmediaciones de un lugar recién incendiado con restos de combustibles en su ropa y cerillas en su bolsillo. Efectivamente, ¿no? No habría dudas de si un supermercado, por ejemplo, o un centro comercial ha sido incendiado, pero cerca de ese centro comercial hay una persona que tiene combustibles quizás en su ropa y se le nota de manera evidente, pero que además de ello también tiene cerillas de fósforo en sus bolsillos. Entonces no habría duda, ¿verdad? Puede ser intervenido y detenido por la autoridad, efectivamente. A consecuencia de eso, hacer las demás diligencias para aplicarle el proceso inmediato, efectivamente. Otro ejemplo que tenemos de la flagrancia presunta es que pues una persona que sale corriendo de un negocio es capturado al hallarse en sus pertenencias billetes marcados que coinciden con los que fueron robados minutos antes. Estos tres ejemplos que les pongo aquí para entender mejor el tema de la flagrancia presunta, porque muchísimas veces cuando queremos analizarlo o referirnos a la flagrancia tenemos estas confusiones en qué circunstancias se dan o no la flagrancia estricta, la cuasiflagrancia y la flagrancia presunta. Ahora, vamos a desarrollar un poco más de lo que viene a ser la confesión del imputado o el delito confeso, porque también esta institución nos permite entender mejor las circunstancias en las que es aplicable el proceso inmediato. Si bien es cierto, por razones de simplificación procesal, se tiene que admitir cuando una persona directamente confiesa lo que acaba de cometer. Pero lo más importante y lo más fácil y lo más comprensible es pues aquella confesión simple, aquella confesión en la que el imputado de manera voluntaria admite los cargos en su contra. Creo que cuando una persona acaba de cometer el delito o reconoce que ha cometido los hechos, no hay mayor necesidad de hacer indagaciones, ¿verdad? Sin presiones, con espontaneidad y el mismo Código Procesal pone reglas específicas. Por ejemplo, tenemos el artículo 160 que nos señala en qué circunstancias se debe valorar la confesión y nos dice específicamente, la confesión para tener una validez legal, para ser válida
y de esa manera ser usada como base para sentenciar, obviamente por parte del juez, tiene que cumplir con ciertos requisitos legales. Pero previo a ello, tiene que ser admitida eh, por, tiene que ser admitida en sede fiscal. Admitida en sede fiscal, cumpliendo bajo ciertos parámetros, cumpliéndose con ciertas reglas que nuestro mismo Código Procesal Penal señala. Solo tendrá valor probatorio, nos dice el numeral 2, cuando esté debidamente corroborada por otro u otros elementos de convicción. No cabe la posibilidad de que un imputado va y confiese el delito y solamente porque confiesa lo que supuestamente habría hecho, ya puede ser sentenciado. Por ejemplo, mínimamente se tomarán las declaraciones de la víctima, de quien ha sido, de quienes han sido testigos, de quienes han presenciado en el lugar, esa comisión de los hechos de cámaras de seguridad. También se recabará los materiales, ya sea videos, audios, fotos, todo lo que pudiera hacerse, pero que además de ello tiene que ser prestada libremente y en estado normal de sus facultades psíquicas. ¿Qué pasará si una persona que es detenida, por ejemplo, conduciendo en estado de ebriedad, se le cita para que inmediatamente preste declaraciones? Esa declaración en la que el investigado ha estado conduciendo con alcohol en su sangre y citado inmediatamente y reconoce además de ello que efectivamente había tomado varias copas y luego de ello en la evaluación que se le realiza sale que efectivamente tenía alcohol en su sangre. ¿Será válida esa declaración cuando una persona con alcohol en su sangre declara que efectivamente ha tomado para manejar y es citado en ese estado? Efectivamente no, porque nuestra misma norma dice que tiene que estar en estado normal de sus facultades psíquicas. Y no solamente está referida pues al estado en el que una persona puede tener quizás alcohol u otro tipo de sustancia tóxica en su sangre o en su cuerpo, sino que además de ello, también la persona tiene que estar a plenitud, tiene que estar sana en todas sus facultades psíquicas, con ningún tipo de trastornos, con ningún tipo de enfermedades psicológicas, psiquiátricas. Una persona que sufre, por ejemplo, de alguna enfermedad psiquiátrica o psíquica, que va y presta declaración voluntaria, espontánea, ante el fiscal o ante la policía o ante el juez, no puede ser valorada como tal porque la misma norma nos está diciendo que tiene que estar en su estado normal. Si una persona obviamente sufre de alguna enfermedad, tiene que previamente ser evaluado para determinarse si es válida o si es posible o no que esta persona brinde su declaración y de esa forma ser valorada para un proceso inmediato. Pero que además de ello, esa declaración, aparte de que tiene que ser corroborada, aparte de que tiene que ser prestada libremente, tiene que ser presentada ante el juez o también ante el fiscal o ante la Policía Nacional. ¿Dónde o en qué etapa del proceso? En la subetapa de investigación preliminar, debiendo ser recibida con presencia de su abogado defensor y haber sido registrada en dispositivos o equipos audiovisuales. Esto es muy importante. Hoy en día está vigente esta norma que entró en vigencia hace poco, el año pasado, con la última modificatoria que se realizó al Código Procesal Penal. ¿Qué pasa en aquellas circunstancias en las que, por ejemplo, una persona va ante el policía o ante el fiscal a declarar y a confesar lo que ha cometido? Sin embargo, por falta de recursos logísticos no se logra registrar esa declaración en dispositivos o equipos audiovisuales. La misma norma está diciendo, tiene que ser registrada en dispositivos o equipos audiovisuales. Se tiene que garantizar eso y para eso están los abogados que además de presenciar la declaración en la que su patrocinado confiesa,
tiene que exigir también que se cumpla la norma y que efectivamente se registre, ya sean cámaras, celulares u otros equipos audiovisuales, lo que su patrocinado está diciendo, porque pues la misma norma exige o hace esta exigencia y de esa manera se le dará el valor de prueba de la confesión de una persona. Pero además de ello, como cuarta condición del valor probatorio de una confesión, es que sea sincera y que sea espontánea, sin presiones, sin haber sido inducido, por ejemplo, para decir una o tal cosa. Esto es lo que señala el Código Procesal Penal respecto a la confesión del imputado y efectivamente, pues como ya les venía diciendo, si una persona reconoce que ha cometido el delito y hay elementos de convicción alrededor de él que dan cuenta de que efectivamente se ha cometido ese hecho, entonces no hay mayores necesidades de indagaciones, se puede aplicar el proceso inmediato. Aquí les pongo algunos ejemplos de la confesión del imputado o delito confeso. Por ejemplo, los supuestos. Ana es sorprendida en flagrancia robando alimentos en un supermercado y confiesa ante la policía, cuando es detenida posteriormente, sí, efectivamente los tomé porque no tenía dinero para comprarlos. Ana está reconociendo que ha sido ella quien ha tomado los productos. ¿Por qué? Porque ella dice que no tenía dinero para comprarlos, pero de todas formas reconoce que ella ha sido la persona que estuvo llevándose los alimentos de ese supermercado, ¿verdad? Entonces ella está confesando, ella está reconociendo que hay una confesión, un reconocimiento y se da ese supuesto de la confesión en el que sí se puede aplicar el proceso inmediato. Otro ejemplo, un conductor involucrado en un choque, por ejemplo, admite ante el fiscal: sí, fue mi culpa, dice el chofer, yo me distraje porque estaba revisando mi teléfono. Entonces, ¿qué indagaciones se haría más en una situación como tal, en un choque de vehículos, donde uno de los choferes, donde uno de los conductores admite de manera voluntaria, de manera espontánea, que efectivamente ha sido su culpa, que haya ocurrido los hechos porque él estaba revisando su teléfono móvil, ¿verdad? Tenemos otro ejemplo en el que un empleado bancario confiesa durante la etapa de investigación que él ha sido la persona que ha manipulado los registros contables para transferir dinero a su cuenta personal y que dice además como justificación que lo ha hecho porque tenía problemas económicos. Ante una confesión como tal, habría mayores necesidades o quizás podría considerarse como un delito complejo para no aplicar el principio de oportunidad. Creo que no son supuestos bastante básicos donde las personas reconocen que efectivamente han incurrido a la comisión de un hecho delictivo. Un ejemplo más de la confesión o delito confeso de la persona que es imputada. Cuando un individuo, cuando una persona es detenido en posesión de drogas y cuando es citado para que le interroguen, para que declare, ¿qué dice esta persona? Sí, efectivamente, las estaba vendiendo porque necesitaba dinero urgente para pagar mis deudas. ¿Reconoce los hechos? Sí, reconoce los hechos. ¿Reconoce que estaba vendiendo drogas? Efectivamente. ¿Reconoce su necesidad de hacerlo? Además de ello, indica esa necesidad de hacerlo, pero efectivamente está confesando, está reconociendo que él es la persona que estaba cometiendo el delito y que además de ello, pues estaba consciente de lo que estaba haciendo. Aquí unos ejemplos bastante prácticos para que se pueda entender mejor esto del tema de la confesión del imputado o delito confeso. Ahora tenemos otra figura procesal que viene a ser el delito evidente. Si nos vamos a revisar el Código Procesal Penal, obviamente no vamos a encontrar un desarrollo específico de lo que vendría a ser el delito evidente, porque no hay un artículo que está referido
a esta figura procesal. Sin embargo, nosotros rescatamos del segundo pleno jurisdiccional del Acuerdo Plenario 2/2016, para ser más breves, que este delito evidente como tal, como figura procesal, sería aquella circunstancia en el que no hay dudas sobre la existencia de un hecho delictivo y tampoco de la responsabilidad del autor. ¿En qué sentido? En el sentido de que las pruebas son claras, las pruebas son inmediatas, las pruebas son directas. En todo caso, se trata de aquellos casos en los que el acto delictivo o sus consecuencias pueden ser percibidos de forma inequívoca, sin necesidad de análisis o investigaciones extensas. ¿Cuáles son las características entonces del delito evidente? Es que hay pruebas visibles o inmediatas del delito. Otra característica sería que el autor puede ser identificado con facilidad. Otra característica sería que las circunstancias no dejan espacio para dudas razonables. Creo que los ejemplos que hemos señalado anteriormente podrían caber en en este supuesto del delito evidente. Por otro lado, tenemos que para la aplicación del proceso inmediato, aún no llegamos a lo que viene a ser la incoacción del proceso inmediato, estamos viendo términos generales, presupuestos, requisitos para la aplicación del proceso inmediato. En ese sentido, también tiene que haber, dice el Código Procesal Penal, simplicidad del proceso o tiene que haber ausencia de complejidad. Es decir, el proceso no tiene que ser complejo, el proceso tiene que ser simple para que se aplique el proceso inmediato. Y nos preguntamos si en nuestro Código Procesal hay algún artículo que se refiere a la simplicidad o ausencia de complejidad. Y recurrimos, obviamente, al artículo 342, numeral 13 del Código Procesal Penal, porque allí, por ejemplo, se desarrolla cuando un proceso es complejo. Estos supuestos que ponemos en pantalla son aquellos supuestos en los que un proceso sí es complejo. En ese sentido, si no se dan alguno de estos supuestos, se puede entender que un proceso no es complejo. Por ejemplo, tenemos el literal A del numeral 3 del artículo 342 del Código Procesal Penal, cuando nos indica que un proceso sí es complejo cuando se requiere de la actuación de una cantidad significativa de actos de investigación, como los procesos de corrupción de funcionarios, por ejemplo, en aquellos casos donde se investiga a una empresa que ha sido representada por su gerente y ese gerente, por ejemplo, se ha coludido con un funcionario del Estado. ¿Es un proceso complejo? Efectivamente, sí, porque va a requerir muchísimas veces, y como sucede en nuestro país en reiteradas ocasiones, colaboraciones eficaces, realización de peritajes, una múltiple toma de declaraciones y demás diligencias. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de esclarecer los hechos. Pero no solamente eso, sino que en ese tipo de delitos, como son los de corrupción de funcionarios, muchísimas veces se recurre a los mismos expedientes administrativos, expedientes técnicos que han dado lugar a la contratación pública. Entonces, descartamos desde ya aquellos procesos complejos en los que se necesita realizar una gran cantidad significativa de los actos de investigación para esclarecer los hechos. Por otro lado, tenemos que comprenda la investigación numerosos delitos. Si en una investigación tenemos, por ejemplo, que está seguida por varios delitos: estafa, hurto, receptación, extorsión, lavado de activos, por ejemplo, en un solo caso, y se quisiera aplicar el proceso inmediato desde ya, con este literal B del artículo 342, numeral 3, queda descartada la posibilidad de la aplicación del proceso inmediato. ¿Por qué? Porque vendría a ser un caso complejo, por tratarse
de numerosos delitos investigados en una misma carpeta o una investigación. Por otro lado, tenemos también que si ese caso involucra a una cantidad importante de imputados o agraviados, tampoco es viable aplicársele el proceso inmediato, porque de igual forma, si son muchos investigados o si son muchos agraviados, tienen que realizarse otras diligencias para esclarecer mejor los hechos. No es posible entonces aplicarle el proceso inmediato en estos casos, gran cantidad de imputados o gran cantidad de agraviados. Asimismo, tenemos otro supuesto en las que un caso, una investigación, viene a ser compleja. Cuando hay una demanda de la realización de pericias que comportan la revisión de una nutrida documentación o de complicados análisis técnicos. En aquellos casos en los que se investiga, por ejemplo, lavado de activos. Necesariamente y muchísimas veces lo que importa es la pericia contable. Entonces, sin esa pericia contable, le es casi imposible al fiscal decidir cuándo una persona ha incurrido o no en el delito de lavado de activos. Quedaría descartada, por lo tanto, la posibilidad de la aplicación del proceso inmediato en el delito de lavado de activos, porque efectivamente cabe la necesidad de una pericia, y no solamente en ese delito, sino también en otros delitos en las que se requieren pericias, no solamente contables, sino económicas, u otro tipo de pericias necesarias. Otro presupuesto en las que se considera que un caso es complejo es que tiene que realizar gestiones de carácter procesal fuera del país. Si, por ejemplo, tenemos colaboradores eficaces que no radican en nuestro país, sino radican en otros países y se les tiene que tomar declaraciones y las declaraciones, como han sucedido muchas veces, se toman de manera presencial a esos colaboradores eficaces con la finalidad de evitar posibles filtramientos y todos los cuidados procesales que se le pueda dar a esa situación, entonces pues también cabe la imposibilidad de que se le aplique el proceso inmediato por la misma naturaleza. Por otro lado, también tenemos esos supuestos en las que involucra llevar a cabo diligencias en varios distritos judiciales. Si es un caso, por ejemplo, de una organización criminal que cometía delitos no solamente en el distrito, digamos, no solamente en la provincia de Lima, sino que además de ello, esta organización criminal también cometía sus hechos ilícitos en Piura, en Tumbes, en Huancayo, en Pasco, en Huánuco, Ayacucho, tenían grupos, tenían personas, tenían dirigentes en cada departamento, en varios que están divididos obviamente y que se circunscriben a distintos distritos judiciales, entonces también cabe la imposibilidad de realizar o de aplicar la incoacción del proceso inmediato. Asimismo, tenemos el penúltimo supuesto en las que no cabe la posibilidad de la aplicación del proceso inmediato porque se considera que es complejo y es pues cuando se revisa la gestión de personas jurídicas o entidades del Estado. En aquellos delitos, por ejemplo, de fraude en la administración de personas jurídicas, donde obviamente, como el mismo delito lo señala, se trata de delitos en las que incurren una persona jurídica misma e incluso personas que representan a la empresa misma. O también podría ser aquellos procesos en las que está involucrada el Estado, los delitos contra la administración pública, los delitos de corrupción de funcionarios, por ejemplo. En esos casos, necesariamente se revisa la gestión de las personas involucradas en las empresas y en el Estado, sí. ¿Es posible aplicarles el principio de oportunidad en estos casos? No. ¿Por qué? Nuevamente respondemos porque es un supuesto que nos permite asumir y afirmar que se trata de un caso complejo. Asimismo,
el último supuesto que aquí nos señala el artículo 343 es que pues comprenda la investigación de delitos perpetrados por integrantes de una organización criminal, personas vinculadas a ella o actúan por encargo de la misma. Obviamente, cuando se trata de organizaciones criminales, ya se considera un proceso, una investigación compleja por la misma naturaleza, por la misma organización que pudiera tener ese grupo criminal, por la misma forma en que estos cometen delito, porque no siempre son tan evidentes, porque además de ello hay que realizar muchas diligencias para esclarecer los hechos y porque muchísimas veces la misma estructura de las organizaciones criminales pues están dispersas a nivel nacional o dentro de un distrito judicial y muchísimas veces hay que realizar investigaciones con técnicas especiales, entonces cabe la total imposibilidad de que en estos supuestos sí se apliquen el proceso inmediato. Entonces, en estos supuestos de las cuales hemos señalado y hemos indicado cada uno de ellos, están considerados como supuestos de complejidad de caso. Por lo tanto, cualquier circunstancia que ingrese a estos supuestos no va a ser posible que se le aplique el proceso inmediato. Entonces, ¿en qué caso sí aplico el proceso inmediato? ¿En qué caso sí es viable la aplicación del proceso inmediato? Porque hace un momento decíamos en qué casos no es aplicable porque eran complejos, ahora nos vamos con lo contrario. ¿En qué casos sí es aplicable? ¿En qué casos sí es viable la aplicación del proceso inmediato? En caso de flagrancia delictiva. Hace un momento hemos desarrollado qué viene a ser la flagrancia, incluso hemos desarrollado los tipos de la flagrancia. Por otro lado, otro supuesto de aplicación del proceso inmediato es la confesión, que también la hemos desarrollado. Asimismo, otro supuesto de aplicación sería los suficientes elementos de convicción con la que cuenta el fiscal para determinar que esa persona efectivamente es autor de los hechos. Y finalmente, otro supuesto de aplicación es la remisión de copias del juez en los casos de omisión a la asistencia familiar. Obviamente, cuando se trata de los suficientes elementos de comisión, pues le da una asunción al fiscal de que la persona a la cual se está investigando es el autor de los hechos y todos los elementos de comisión apuntan a ello. Entonces se saltan etapas con la finalidad de cortar el proceso y dar respuesta también a la sociedad de que no hay mayor necesidad de dilatar un proceso y efectivamente se le tiene que imponer lo que nuestro código procesal mismo señala. Además de ello, decíamos también inicialmente que se tiene que cumplir con la proporcionalidad, con ese principio, con esa garantía que nuestra misma Constitución regula y reconoce. Y obviamente cuando nos referimos al principio de proporcionalidad, nos vamos a analizar el test de proporcionalidad porque es a través de este test mediante el cual se realiza la evaluación de si un supuesto específico, de si un hecho en específico cumple con las reglas para aplicarle o no una determinada norma, una determinada circunstancia. Por ejemplo, nosotros acá queremos definir qué viene a ser el test de proporcionalidad, obviamente en la aplicación del proceso inmediato, y decimos que es aquella herramienta jurídica que se utiliza para evaluar si ese procedimiento especial, es decir, si el proceso inmediato es adecuado y es compatible con los principios constitucionales. Por ejemplo, nos preguntaremos si le aplico el principio, si le aplico el proceso inmediato, ¿estaré garantizando necesariamente el derecho a la defensa? Se preguntará el fiscal o también el abogado defensor, o estaré garantizando el debido proceso. Y para responder a esto, es que pues este test de proporcionalidad busca garantizar que el uso del proceso inmediato sea razonable, sea necesario y proporcionalidad y proporcional obviamente a las circunstancias del caso
Y es por ello que se ponen supuestos específicos, se ponen características y también condiciones necesarias de cuándo es que procede y no procede el proceso inmediato. Obviamente, los subprincipios del test de proporcionalidad la hemos escuchado muchísimas veces, pero aplicado en el proceso inmediato sería como lo presentamos aquí en pantalla. Por ejemplo, cuando nos referimos a la idoneidad, lo que buscaremos analizar es si el proceso inmediato es o no es adecuado para alcanzar el objetivo de impartir justicia de manera rápida y eficiente. Como ya les decía al inicio, el proceso inmediato lo que busca es encontrar una justicia rápida, encontrar una respuesta rápida ante la comisión de un hecho ilícito y se presenten supuestos específicos como la evidencia delictiva, suficientes elementos de convicción o la misma confesión del imputado, entonces el Estado pues tiene el deber también de dar una respuesta rápida. Y nos preguntamos en la evaluación de su principio de idoneidad, el proceso inmediato responde en este caso específico con ser aceptable para imponer el proceso inmediato y de esa manera encontrar una justicia rápida y eficiente. Y ponemos un ejemplo. En aquellos casos, por ejemplo, de flagrancia, delitos evidentes, el proceso inmediato obviamente es idóneo. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque hay pruebas claras, no requieren una investigación prolongada, no hay necesidad de realizar peritajes, no hay necesidad de realizar, por ejemplo, diligencias fuera del país, no hay necesidad de realizar diligencias en diversos distritos judiciales o a nivel nacional, no se trata de investigaciones complejas. Por lo tanto, es viable o es idóneo aplicar el principio de proporcionalidad. Pasada este examen o este subprincipio de idoneidad, pasamos a lo que viene a ser la evaluación de la necesidad. Si el proceso, nos preguntaremos entonces, si el proceso inmediato es indispensable o si hay otras formas menos restrictivas que permitan garantizar los derechos del imputado. Y aquí ponemos un ejemplo también. Si es el caso, por ejemplo, si el caso es complejo o requiere un análisis profundo para ser adecuado, podrá ser más adecuado el proceso común en aquellos casos en los que les ponía como ejemplo el delito de lavado de activos, por ejemplo. No es viable, no es posible hacer una afirmación anticipada de que efectivamente alguien incurre en delito de lavado de activos sin haber realizado un peritaje. Cabe la necesidad de un peritaje contable, incluso si hay un perito oficial en una investigación por lavado de activos, también cabe la necesidad de la concurrencia o haciendo uso de su derecho a la defensa del imputado, presentar una pericia de parte. Y de esa forma, pues estaría requiriendo en esos casos análisis profundo, análisis especializados, peritajes. Entonces, si no pasa, si no se responde a esta pregunta de que si hay otras formas de que se garanticen los derechos del imputado de forma menos restrictiva, entonces no pasa este examen de necesidad. Tiene que el proceso inmediato ser indispensable para el caso en el que se quiera aplicar. Finalmente, tenemos el subprincipio de ponderación, en el cual se determina si los beneficios de aplicar el proceso inmediato, celeridad y eficacia superan las posibles restricciones a los derechos del imputado. Si, por ejemplo, estamos ante una evaluación en el que muchas personas han incurrido en delitos graves, por ejemplo, como el de organización criminal, y queremos aplicarle el proceso inmediato, tenemos que evaluar o hacer esa ponderación en la aplicación de un proceso común a esa organización criminal, por ejemplo, en el caso que nos estamos poniendo, en un proceso común se le va a poder garantizar mejor sus derechos a la defensa,
al debido proceso y todas las demás garantías. Sin embargo, en un proceso inmediato, donde es cortísimo, donde muchísimas veces se entiende que ya se tiene suficiencia probatoria, va a ser imposible que a una organización criminal se quiera aplicarle este proceso especial. Entonces, haciendo esa ponderación, les cabría mayor posibilidad y sirve mejor el proceso común para que se realice las indagaciones, se respete mejor los derechos fundamentales de quienes están involucrados en el proceso. En ese sentido, si se tratara de una organización compleja, donde hay muchos investigados, donde incurren incluso en delitos graves, es mejor aplicarles el proceso común. Pero si no es ese caso, si es un caso distinto, por ejemplo, como el de omisión a la asistencia familiar, donde un juzgado ya envía todo el expediente con una sentencia, incluso un requerimiento de pago hacia la persona que ha sido procesada, pero esta persona aún así no paga los alimentos a favor de sus hijos, entonces cabe toda la posibilidad de aplicarle el proceso inmediato y pasará obviamente este filtro de ponderación, porque pese a que se pueda hacer el proceso común, ¿qué más argumentos podrá presentar el investigado para hacer su defensa? Porque si finalmente se entiende que en este tema de alimentos lo que se evalúa es pues la necesidad del menor y la posibilidad de pago, de capacidad económica de la persona que es procesada, del padre. Entonces se entiende que también eso ya se hizo durante el proceso civil, entonces no cabe mayores indagaciones, no cabe mayores realizaciones de diligencias. Entonces sí podrá superar este test de ponderación distinto, ¿verdad? Al caso de la organización criminal que pusimos como ejemplo hace un momento. Aquí les ponemos un ejemplo práctico de lo que viene a ser el test de proporcionalidad y decimos lo siguiente. Imaginemos un caso de flagrancia donde una persona es sorprendida robando una tienda y hacemos ese análisis del test de proporcionalidad. Por ejemplo, si evaluamos su principio de idoneidad, diremos, el proceso inmediato es adecuado porque los hechos son claros y las pruebas son evidentes. Si evaluamos su principio de necesidad, diremos, no hay necesidad de un proceso común, ya que no se requiere una investigación extensa. Ahora, si analizamos o examinamos el subprincipio de proporcionalidad, diremos que es viable, en este caso en específico, aplicarle el proceso inmediato y cumple con esa regla de proporcionalidad porque no se estaría vulnerando ningún derecho fundamental del imputado, pero además de ello estaríamos garantizando también una resolución rápida, una resolución efectiva del proceso. Por otro lado, en un caso de corrupción con múltiples imputados o implicados y pruebas complejas, como ya les decía hace un momento, el test de proporcionalidad podría determinar que el proceso inmediato no es adecuado, como si lo es en un caso de flagrancia, como también lo estamos poniendo de ejemplo y aparece aquí en la pantalla. Miren ustedes y llegamos a lo que viene a ser el proceso inmediato. Esto es un resumen de lo que ya venimos diciendo, sin embargo, aquí les ponemos plazos específicos porque como se trata de un proceso corto, como se trata de cortar etapas procesales, de saltarse etapas procesales, también tiene que cumplirse con plazos y esos plazos son cortísimos y los vamos a ver. Inicialmente tenemos el conocimiento o la realización de un hecho delictivo, de la cual obviamente conoce un policía o el Ministerio Público. A consecuencia de ello, se da una detención preliminar. Y como hay una detención preliminar, obviamente el fiscal tiene que disponer qué diligencias preliminares se van a realizar, pero además de ello, también esa persona se mantiene detenida mientras se realizan las diligencias preliminares. Una vez concluida la detención preliminar,
el fiscal, ¿qué tiene que hacer si considera que va a aplicar la incoacción del proceso inmediato? Obviamente tiene que hacer su requerimiento, una petición ante el juez, pidiéndole que en ese caso en específico se le incoe el proceso inmediato. Luego de la petición del fiscal en la que ingresa al juzgado su requerimiento, dentro de las 48 horas, dice la norma, tiene que el juez de investigación preparatoria fijar fecha y hora para la audiencia de incoacción del proceso inmediato. Ahora, en esa audiencia de incoacción del proceso inmediato, también puede la persona que es imputada, la persona que es investigada, puede solicitar que se le aplique el principio de oportunidad. Puede, además de ello, reconociendo que ha sido él la persona que ha ocasionado los hechos ilícitos a favor de otra persona, por ejemplo, puede también pedir un acuerdo reparatorio. Y si la investigación ya está formalizada, incluso puede pedir que se le aplique la terminación anticipada, obviamente con las condiciones del reconocimiento por su parte de la comisión de los hechos. ¿Qué pasa entonces cuando ya estamos en la audiencia de incoacción del proceso inmediato? El juez emite su pronunciamiento, obviamente evaluando si se cumple o no con todos los presupuestos que indica la norma, que lo vamos a ver más adelante, pero ese pronunciamiento tiene que ser oral. Luego del pronunciamiento del juez de investigación preparatoria, donde indica efectivamente que sí procede la incoacción del proceso inmediato, el fiscal tiene 24 horas solamente ¿para qué? Para emitir su requerimiento de acusación. Y como podrán ver, hasta aquí estamos viendo efectivamente de cómo es que el proceso se hace tan corto. Ya no hay una investigación una investigación que comprende diligencias preliminares, etapa formalizada, etapa intermedia, sino que nos estamos yendo desde las diligencias preliminares hasta el requerimiento de acusación, pero finalmente, en resumen, lo que se dice es que pues este proceso especial de proceso inmediato lo que busca cortar es las etapas formalizada y etapa intermedia, sino que nos vamos desde las diligencias preliminares hasta el juicio oral. Una vez entonces emitida el requerimiento de acusación que hace el juez de investigación preparatoria, inmediatamente remite el expediente al juez penal y el plazo para que el juez penal emita su pronunciamiento, el auto de enjuiciamiento y la citación del juicio oral, obviamente es en el día o en un plazo no mayor de 72 horas desde el momento en el que recibe el expediente por parte del juez de investigación preparatoria para indicar qué día y qué hora se va a realizar la audiencia única del juicio inmediato. Se realice el juicio donde participan obviamente el agraviado, el investigado, sus abogados defensores, el fiscal y todas las partes que pudieran ser necesarias, pero cumpliéndose obviamente con las reglas del juicio oral, así dice nuestro Código Procesal Penal, en la medida que se garantice la inmediatez del proceso inmediato, emitirá finalmente el juez su pronunciamiento. Pero aquí vamos a ver con un poquito más de detalle respecto a la audiencia de incoacción del proceso inmediato. ¿Qué dice nuestro Código Procesal Penal? Cuando se termina, obviamente, el plazo de la detención policial, el fiscal lo que tiene que hacer es solicitar al juez de la investigación preparatoria la incoacción del proceso inmediato. ¿Qué hace el juez entonces? Dentro de las 48 horas siguientes a ese requerimiento del fiscal, tiene que realizar una audiencia y esa audiencia es la que se denomina audiencia de incoacción de proceso inmediato. Y en esa audiencia lo que se evalúa es si procede o no procede la aplicación del proceso inmediato. Ahí pues evaluará si efectivamente estamos ante un caso de flagrancia,
si efectivamente la persona ha confesado, por ejemplo, el delito, si efectivamente se cumple con no ser o no incurrir en los supuestos de un caso complejo. Por ejemplo, se evaluará todo eso. Una vez evaluado, el juez emitirá su pronunciamiento. Pero durante todo ese tiempo, el imputado sigue manteniéndose detenido. Luego de ello, el fiscal tiene que acompañar el expediente fiscal o carpeta fiscal, como se llama muchísimas veces, y comunicar a la vez, junto con su requerimiento de incoacción del proceso inmediato, si además requiere otro tipo de medida coercitiva que se le imponga a la persona que está siendo detenida. Además de ello, tenemos que el requerimiento de incoacción del proceso inmediato tiene que cumplir ciertamente con requisitos y es lo que justamente evalúa el juez de investigación preparatoria. Mínimamente, dice nuestro Código Procesal Penal en el numeral 2 del artículo 336, se tiene que señalar de manera clara y precisa que se indique los nombres correctos y completos del imputado. Asimismo, los hechos y la tipificación específica correspondiente. El fiscal además podrá, si fuera el caso, consignar tipificaciones alternativas al hecho objeto de investigación. Si se le está acusando por un delito, puede alternativamente también en el requerimiento de incoacción del proceso inmediato indicar que se le pueda investigar o realizar este proceso inmediato por otros delitos al que está acusando directamente. Pero además de ello, también se tiene que identificar y se tiene que señalar de forma clara y precisa los datos y nombres de quien es agraviado. Y si fuera posible, también se tiene que indicar las diligencias que se tienen que actuar de forma inmediata. En esa audiencia de incoacción del proceso inmediato, las partes, sobre todo esto pues está referido a quienes son investigados, a quienes son imputados, pueden pedir que se le aplique el principio de oportunidad, obviamente cumpliendo con los requisitos que señala nuestro Código Procesal Penal. Asimismo, pueden también pedir que se les aplique, que se les otorgue la realización de un acuerdo reparatorio o en todo caso también pueden pedir que se le aplique la terminación anticipada. Todas estas facultades lo otorgan la misma norma para que se dé y se termine el proceso con mayor celeridad, obviamente como es la misma naturaleza del proceso de incoacción del proceso inmediato como un proceso especial que busca celeridad en las investigaciones, que busca efectivización, obviamente se estaría cumpliendo con eso. Asimismo, en esa audiencia de incoacción del proceso inmediato, lo que dice la norma es que rige lo que establece el artículo 85 del Código Procesal Penal. ¿Y qué dice el artículo 85? Si un juez cita a la audiencia de incoacción del proceso inmediato, esa audiencia es inaplazable, es decir, no se puede reprogramar para otra fecha. Y obviamente en el artículo 85 incluso se desarrolla en qué circunstancias tienen que concurrir, de qué forma tienen que recurrir los abogados defensores. Si un abogado defensor de libre elección no asiste a la audiencia de incoacción del proceso inmediato, obviamente será reemplazado por un defensor público. ¿En qué sentido? ¿En qué razón? Como ya les decía, en razón de que la audiencia de incoacción del proceso inmediato tiene carácter inaplazable y así está referido en el artículo 85, donde pues se indica de manera clara que son audiencias inaplazables las que están previstas en los artículos 271, 345, 351, 367, 447 y justamente en el 447 del Código Procesal Penal se hace referencia a lo que viene a ser la audiencia de incoacción del proceso inmediato. Ahora,
Frente al requerimiento de incoacción del proceso inmediato, el juez de investigación preparatoria tiene que emitir pronunciamiento, ya decíamos esto, pero tiene un orden también que tiene que seguir, porque no puede el juez de investigación preparatoria venir y hacer un pronunciamiento desordenado, sino que primero, dice nuestro Código Procesal Penal, tiene que pronunciarse si procede o no procede la aplicación de un proceso inmediato, si procede o no la incoacción del proceso inmediato en todo caso, si se cumple con los presupuestos que la misma norma señala, si se cumple con aquellos requisitos legales que la misma norma establece, la flagrancia, por ejemplo, la confesión, la suficiencia de elementos de convicción, o que sea un caso de omisión a la asistencia familiar, o que sea un caso de conducción en estado de ebriedad. En esos casos, obviamente, el juez se pronunciará indicando que sí procede la incoacción del proceso inmediato, pero que además de ello, también tiene que haber evidencia delictiva, como desarrollábamos anteriormente, y también, por otro lado, la ausencia de complejidad, que no sea un caso complejo, que no incurra en los supuestos, en todos aquellos supuestos que hemos desarrollado hace un momento. Luego de pronunciarse si procede o no procede la incoacción del proceso inmediato, el juez también podrá o deberá pronunciarse respecto a la procedencia de la constitución de las partes procesales, si fuera necesario. Si, por ejemplo, se está incoando proceso inmediato contra una persona, pero esta persona no se ha identificado o no se ha constituido necesariamente como parte agraviada del hecho, por ejemplo, ilícito, pero aún así se le ha aplicado la incoacción del proceso inmediato, en esa audiencia, la persona que ha sido agraviada puede muy bien constituirse como parte agraviada y participar de las demás diligencias que se van a desarrollar en el marco del proceso, solo si fuera necesario, dice el Código Procesal Penal. Ahora, también tendrá que pronunciarse seguidamente respecto a la procedencia del principio de oportunidad, si procede o no el acuerdo reparatorio o de la terminación anticipada. Y obviamente estos supuestos o este caso se va a dar cuando la parte imputada lo solicite, porque es finalmente quien está facultado para solicitar la realización, ya que cualquiera de estas figuras procesales requiere el reconocimiento previo de la comisión de los hechos. Entonces, quien reconoce que ha cometido efectivamente el delito es la persona que la comete, es decir, el imputado. Y finalmente, luego de pronunciarse respecto a la incoacción o no del proceso inmediato, de verificar su validez, luego de haber dicho si procede o no la constitución de las partes o ya está definido, luego de pronunciarse si hay solicitudes de principio de oportunidad o acuerdos reparatorios o terminación anticipada solicitada por alguna de las partes, el juez tiene que pronunciarse también respecto a alguna medida coercitiva si es que ha sido requerida por el fiscal, obviamente. Si el fiscal no lo ha requerido, entonces no habría mayor necesidad, no habría mayor explicación ni pronunciamiento si es que el fiscal no ha solicitado la imposición de una medida coercitiva en contra de la persona investigada. Ahora, tenemos lo que viene a ser la resolución emitida por el juez de investigación preparatoria. Obviamente, nuestro Código Procesal Penal indica que esa resolución es apelable con efecto devolutivo, y ustedes saben muy bien a qué se refiere este efecto devolutivo. Significa, pues, en todo caso, que por mucho que se quiera cuestionar, se pueda apelar o presentar cualquier tipo de recurso contra esa resolución que declara, por ejemplo, procedente la incoacción del proceso inmediato, el proceso principal va a seguir su curso. Mientras que
Respecto a la apelación, se va a formar un cuaderno, se va a enviar al superior correspondiente. Sin embargo, el proceso principal continúa su curso. Si ha sido declarado procedente la aplicación del proceso inmediato, entonces continuará con el trámite que corresponda. El juez de investigación preparatoria enviará al juez penal el expediente, su pronunciamiento y todo lo demás, y el juez penal, pues dentro del plazo establecido por norma, emitirá su resolución con el juicio de enjuiciamiento y además señalando fecha y hora para el juicio inmediato, ¿verdad? Entonces a eso se refiere el efecto devolutivo. Ahora, el recurso que se interpone, lo que sí nos deja claro es que pese a que se pueda formar un cuaderno aparte y pese a que ese efecto devolutivo hace que mi proceso principal de proceso inmediato continúe su curso, el recurso que yo presento contra esa resolución, les pongo el ejemplo, que declara procedente la incoacción del proceso inmediato, se tiene que interponer inmediatamente después de que el juez emita su pronunciamiento. Y hace un momento decíamos, el juez se pronuncia respecto a la procedencia o no del proceso inmediato de forma oral en esa misma audiencia, lo que significa también que la apelación o cualquier otro tipo de recurso que se pueda interponer se tiene que hacer en la misma audiencia y se tiene que fundamentar en ese mismo acto. Dice además nuestro Código Procesal Penal que no hay necesidad de que luego, como sucede en otros recursos, de que luego que hayas interpuesto ese recurso de forma oral, no hay necesidad de que formalices luego con un escrito. No hay necesidad en estos casos porque se entiende, pues, como ya venimos diciendo, que el proceso inmediato, al ser un proceso que busca la celeridad, que busca cortar etapas, que busca una justicia efectiva, obviamente trata de ser rápida y no tan formalista. Entonces, en ese mismo acto, el fiscal sustenta su requerimiento de incoacción de proceso inmediato. En ese mismo acto, el abogado defensor presenta algún medio de defensa. En ese mismo acto, el juez de investigación preparatoria se pronuncia sobre ello y en ese mismo acto también el abogado defensor puede presentar su recurso de forma oral. No es necesario mayores trámites por escrito. Ahora, pronunciada la decisión que dispone la incoacción del proceso inmediato, lo que el fiscal tiene que hacer, y esto ya les decía hace un momento en el gráfico que señalábamos respecto a los plazos, lo que tiene que hacer el fiscal cuando ya el juez ha emitido su pronunciamiento respecto a la procedencia del proceso inmediato, lo que tiene que hacer el representante del Ministerio Público, en todo caso, es dentro de las 24 horas hacer un requerimiento de acusación. Recibido ese requerimiento fiscal, el juez de investigación preparatoria en ese mismo día lo tiene que remitir ¿a quién? Al juez competente, para que dicte acumulativamente el auto de enjuiciamiento y citación a juicio oral. Y aquí lo que les decía también hace un momento, nos saltamos desde una etapa preliminar hasta el juicio oral. Ya no hay formalización de investigación preparatoria, ya no hay etapa intermedia y todo ese largo proceso que sí se sigue en un proceso común, en un proceso complejo incluso, ¿no? Por eso es que en este tipo de casos, al ser un proceso especial, se cumple con presupuestos que también la hemos desarrollado. Pero frente a aquel auto, por ejemplo, que dice no es procedente la incoacción del proceso inmediato. El juez, por ejemplo, indica que no es posible la incoacción del proceso inmediato por diversas razones. ¿Qué tiene que hacer el fiscal? Obviamente emitirá la disposición que corresponda. En aquellos casos, nos ponemos en supuestos, a mí me parece más fácil y más ilustrativo ponerme en supuestos. Por ejemplo, si un fiscal ha solicitado la incoacción del proceso inmediato fuera de flagrancia delictiva y en la audiencia de flagrancia delictiva el juez se da cuenta de eso,
entonces emitirá su resolución indicando que no es posible la incoacción del proceso inmediato. Por lo tanto, la declarará que no procede, no procedente. Le devolverá el expediente al fiscal y el fiscal obviamente va a tener que emitir una disposición que corresponda, y en este caso será la disposición que formaliza la investigación preparatoria, porque si bien es cierto, existe evidencia de la comisión de los hechos, pero no se cumple con el presupuesto de eh, flagrancia, tal como había sido invocada en su momento. Luego de esto, pasamos a lo que viene a ser la audiencia única de juicio inmediato. Y llegamos pues acá, luego de ese largo trámite que aparentemente es corto, pero si nos ponemos a decir acá los presupuestos y todo lo demás se hace largo, llegamos a lo que viene a ser el juicio inmediato. Recibido el auto que incoa el proceso inmediato y es remitido obviamente por el juez de investigación preparatoria y es recibida por el juez penal, este juez penal lo que va a tener que hacer es realizar la audiencia única de juicio inmediato. Previo a ello va a tener que haber emitido el auto de enjuiciamiento y también fijado la fecha y hora. En todo caso, su realización, dice la norma, que no debe exceder las 72 horas desde el momento de su recepción. Ahora, la audiencia única de juicio inmediato también es oral, también es pública, también es inaplazable, pero también es considerada, como ya les decía hace un momento, así como la audiencia de incoacción del proceso inmediato, la audiencia única de juicio inmediato también es inaplazable y cuando se tiene que realizar, obviamente se tiene que cumplir con el artículo 85 del Código Procesal Penal, donde se indica pues que si, por ejemplo, el abogado defensor no asiste, el abogado defensor de libre elección es reemplazado por un abogado de oficio, es el más común de los ejemplos, ¿verdad? Luego de esto, tenemos de que instalada la audiencia, ya estando en la audiencia de juicio inmediato, lo que el fiscal hace es exponer de forma resumida los hechos que está acusando, los hechos que está atribuyendo a la persona, además de ello la calificación jurídica que se está señalando para esos hechos y las pruebas que ofrecerá para su admisión. Ahora, cuando hace esa acusación, se indica en nuestra norma procesal que esa acusación también tiene que cumplir ciertos requisitos, porque no porque sea corto, no porque sea breve, no porque se busca una justicia corta, con el proceso inmediato tampoco se pasan formalidades. Por ejemplo, tenemos que nuestra misma norma procesal indica que la acusación tiene que contener los mismos requisitos que una acusación en un proceso común. Se indica en el numeral 1, por ejemplo, la acusación fiscal tiene que estar debidamente motivada y tiene que contener los datos que sirvan para identificar a la persona que es imputada. Sus nombres, sus apellidos, su domicilio, si tiene tal vez quiénes son sus padres, el número de su DNI, si tiene abogado defensor, un domicilio procesal, un domicilio real, ¿verdad? Esos datos mínimos tiene que contener la acusación. Pero además de ello, también se tiene que indicar de forma clara y precisa cuáles son los hechos que se le está imputando, se tiene que indicar las circunstancias precedentes, se tiene que indicar las circunstancias concomitantes y las circunstancias posteriores. En caso hayan varios hechos que se le están investigando, dice el artículo 349, obviamente también se tiene que hacer esa separación correspondiente. Ahora, respecto a los elementos de convicción que fundamentan el requerimiento acusatorio. También se tiene que indicar de manera clara, se tiene que señalar la participación que tuvo el imputado, si es de autor o si ha sido, qué tipo de participación ha tenido en la comisión de un hecho delictivo. Pero además de ello,
también se tiene que indicar las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal que concurran en ese caso en específico. Por ejemplo, podría ser quizás un menor de edad a la que se le está imputando. El juez evaluará si procede o no, si existen circunstancias que modifican una persona que tiene antecedentes penales, por ejemplo, una persona que tiene diversas, digamos, enfermedades psicológicas o psiquiátricas que hacen imposible que esta persona se mantenga en su razón, en su juicio normal. Entonces, esas circunstancias que podrían modificar su responsabilidad penal también se tiene que indicar en el requerimiento de acusación. Además de ello, el artículo de la ley penal que tipifique el hecho tiene que estar debidamente señalado. Si es por un delito de hurto, indicarse el artículo que regula el delito de hurto y de esa forma por los demás delitos. La cuantía de la pena que se está solicitando, las consecuencias accesorias, la persona a quien corresponda, en caso se pida también reparación civil, si hay bienes embargados, la incautación, por ejemplo, bienes incautados al acusado, si hay un tercero civil, también se tiene que indicar en la acusación y finalmente los medios de prueba que se ofrezca para su actuación en esa audiencia única de juicio inmediato. Ahora, si el juez penal, luego de verificar esos requisitos que acabamos de señalar y no se cumplen, dice el juez, en este caso en el requerimiento de acusación, por lo tanto hay defectos formales, ¿qué tiene que hacer el juez penal? Tiene que disponer que se subsane y esa subsanación se puede hacer en la misma audiencia. Por ejemplo, nos ponemos en el supuesto de que la acusación ha sido enviada sin precisarse los hechos precedentes, concomitantes y posteriores, sino que se han narrado hechos muy generales y no se ha delimitado adecuadamente. En ese momento de la audiencia única, el juez puede disponer que se subsanen esas omisiones. Efectivamente, el fiscal también puede subsanar esas omisiones de forma oral en la misma audiencia. No hay necesidad de que se le devuelva el requerimiento, sino que se puede hacer, como les indicó, en la misma audiencia. Ahora, el auto que declara fundado el sobreseimiento o un medio técnico de defensa también es apelable con efecto devolutivo. Si ya nos encontramos en juicio inmediato, en esa audiencia en la que se está realizando el juicio inmediato, pero hay un medio de defensa técnico interpuesto, una excepción de improcedencia de acción, una excepción de cosa juzgada y todos los demás que se pudiera interponer en el juicio inmediato, tiene efecto devolutivo. Y como ya les decía hace un momento, ¿qué significa esto? De que ese medio técnico de defensa e incluso el sobreseguimiento va a seguir su propio trámite, va a seguir su propio camino, va a formarse un cuaderno aparte, pero el proceso principal sigue su curso normal. El juez debe instar a las partes a realizar convenciones probatorias. Luego de ello, cumplidos los requisitos de la validez de la acusación de conformidad con el numeral 1 del artículo 350 del Código Procesal Penal, también se dicta acumulativamente el juicio inmediato y la citación del juicio de manera inmediata y oral. Cumplidos los requisitos de la validez de la acusación de conformidad con el numeral 1 del artículo 350, el juez penal señalará que se instale el juicio y pues indica nuestra norma que no puede ser eh, ese juez no puede conocer otros procesos cuando ya se inició un proceso, cuando ya se citó al juicio inmediato y ya comenzó, ese juez no puede conocer otro proceso hasta que se culmine. Y esa es pues quizás la manifestación de la celeridad y del juicio inmediato, efectivo, de lo que nos quiere referir y de lo que nos quiere manifestar este proceso especial de incoacción del proceso inmediato. Ahora,
Tenemos varias jurisprudencias actuales y relevantes, pero los que más me llamaron la atención, yo aquí les pongo en pantalla, seguramente a quienes les interese pueden tomarle captura y revisar un poquito más de qué se trata, pero les voy a referir de manera general. Tenemos la casación 1205 del año 2024. Esta es una casación en el que se indica, y les voy a decir de manera resumida, la Corte Suprema llega a la conclusión de que en los casos de omisión a la asistencia familiar, por ejemplo, el fiscal, cuando recibe las actuaciones judiciales de la sede civil sobre un proceso de omisión a la asistencia familiar, ya puede de manera inmediata incoar el proceso inmediato. No hay mayor necesidad de realizar diligencias preliminares. Yo me acuerdo muchísimas veces hace unos años cuando trabajaba en una fiscalía, muchos expedientes o muchos requerimientos de procesos inmediatos se nos han sido devueltos porque el fiscal, teniendo en cuenta solamente el expediente civil, la sentencia y todo lo demás que le es menester, incoaba el proceso inmediato, eran devueltos. ¿Por qué? Porque el fiscal no habría realizado diligencias en sede fiscal. Me acuerdo mucho, pero con esta casación creo que ya nos queda muy en claro que no hay necesidad de que el fiscal realice otras diligencias preliminares cuando ya recibe un expediente judicial, porque obviamente no hay mayores necesidades, como ya les decía también durante la clase. Si bien es cierto, en un proceso de omisión a la asistencia familiar, lo que finalmente se va a verificar es pues la necesidad, por un lado, de un menor o de varios menores, y por otro lado, la capacidad de la persona que tiene que proveer, que tiene responsabilidad con esos menores. Entonces, si ya se entiende que eso se realizó en sede judicial, no hay mayores necesidades de realizar otras diligencias aclaratorias en diligencias preliminares ya en etapa fiscal o en sede fiscal para determinar algo más. Y eso nos queda clarísimo con esta casación 1205-2024 Pasco. Por otro lado, una jurisprudencia importante que yo considero es pues el Acuerdo Plenario 2 del año 2016, aunque no es tan actual y sin embargo sí es relevante porque aquí lo que nos dice de forma clara y precisa es que el proceso inmediato busca esa noción de simplificación procesal. Su propósito es eliminar o reducir etapas, aligerar el sistema probatorio para lograr una justicia célere, pero por otro lado, también otorgar a la sociedad una decisión rápida a partir de la noción de evidencia delictiva o prueba evidente. Si consideran importante o profundizar en ese tema del proceso inmediato, obviamente el acuerdo plenario 2-2016 es recomendadísimo porque nos da un panorama amplio de lo que viene a ser este proceso especial. Asimismo, tenemos la casación 688 del año 2019 de Lima Norte, en el que se llega a la conclusión de que una vez que el fiscal ha solicitado la incoacción del proceso inmediato, el fiscal no puede decir simplemente, señor juez, he solicitado incoacción del proceso inmediato, pero me he equivocado, me quiero abstener, me quiero retrotraer porque ahora sí me he dado cuenta que quiero seguir esta investigación en un proceso común. No puede hacer eso el fiscal. Nos deja clarísimo de que si el fiscal emite el requerimiento de incoacción del proceso inmediato, tiene que continuarse ese trámite. Ahora, tenemos también la casación 441 del año 2017 de ICA, en la que nos deja algo bastante importante, porque muchísimas veces podremos afirmar que el proceso inmediato es para delitos simples, para delitos de flagrancia, omisión a la asistencia familiar, conducción en estado de ebriedad. A veces afirmamos eso, sin embargo, en esta casación, la Corte Suprema llega a la conclusión de que, si bien es cierto, sí hay presupuestos materiales, pero también hay datos normativos, presupuestos normativos que se tiene que evaluar cuando se trata de la incoacción del proceso inmediato. Tal es así que
en este caso en específico se indica que el caso, en ese caso es un caso por violación sexual, se subsume dentro de lo que vendría a ser la flagrancia delictiva. En ese caso se evalúa o se examina una situación del delito de violación sexual y efectivamente se había descubierto que los hechos se habrían cometido durante o en flagrancia, pero que además de ello se contaba con prueba evidente, además de ello se tenía que al inicio del juicio oral la defensa no había presentado mayores medios probatorios, entonces era totalmente válido, totalmente claro para la Corte Suprema de que sí en ese caso, donde hay totalmente evidencia probatoria e incluso aparentemente se habría eh, encontrado a la persona cometiendo el delito de violación sexual, pues no había mayores necesidades de diligencias y sí era viable la aplicación del proceso inmediato. Y bueno, llegamos hasta aquí y muchísimas gracias a todos por estar presentes. Muchas gracias, doctora. Muy buena disertación y cada uno también de nuestros participantes que han estado presentes a pesar siendo 11 de la noche y día lunes. Estimados colegas, ¿tienen alguna pregunta que realizar a nuestra docente? Ya saben, por favor, ser precisos, ningún caso particular y la pregunta directa, ¿sí? Y relacionados al tema. Y tengan en cuenta con cámara activa. Sin cámara activa no hay pase, ¿sí? Sí, que tengo en estos momentos solamente a dos. Doctor Manuel Fachín, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo. Adelante, una pregunta, por favor. Estimado doctor, tengo usted buenas noches, estimada doctora. Buenas noches, muchas gracias por la ponencia. En el proceso inmediato, le voy a hablar de la etapa intermedia. El juez hace tres controles: control formal, sustancial y probatorio. ¿No? En el control formal, lo que hace es verificar que los requerimientos acusatorios de los delitos formales y sobre todo evalúa, por más que no le han hecho las partes, evalúa la imputación. Se supone que si estamos en el nivel de investigación, la etapa intermedia, se supone la imputación debe de estar completa, acabada, precisa, detallada en las partes en principio, estimado doctor. Sí, Manuel, ¿cuál es tu pregunta, por favor? Sí, doctor, le estoy hablando lo que hace el juez, ¿no? Es verificar los requerimientos acusatorios de los delitos formales y sobre todo evalúa, por más que no lo han hecho las partes iguales, evalúa la imputación. Se supone que si estamos en el nivel de investigación, etapa intermedia, se supone que la imputación debe estar completa, acabada, precisa y detallada en las partes de principio, estimado doctor. Presumo que es un comentario, estimado Manuel. Sí, muchas gracias, estimado Manuel. Entonces, pase a Mirta. Adelante, otra Mirta, por favor, una pregunta. Gracias. Doctora Mirta, su audio. Otra vez le doy paso. Ok. Muchas gracias, doctor Líder. Buenas noches, doctora. Doctora, sobre todo una pregunta. Si dice usted que los plazos se deben de cumplir en estas etapas cuando se trata de un delito de fragancia, bueno, suponiendo, ¿no? En lo que es conducción en estado de ebriedad, ya no hay nada que probar. Doctora, se llega al acuerdo reparatorio, se paga el acuerdo reparatorio y eso debería de culminar en un 72 horas exageradamente, como ya usted lo ha mencionado, pero sin embargo en la realidad no se cumplen esas etapas, o sea, esos plazos. Entonces, ¿qué hay que hacer para que se cumplan esos plazos en estos tipos de delitos, en todo caso? Gracias, doctora. En realidad es una situación, su comentario, su pregunta refleja una situación que muchos abogados tenemos a diario y que lamentablemente también estamos o estamos conscientes de la carga procesal que tiene el mismo juzgado, ¿no? Lamentablemente, esta es una barrera aún, es una situación que tenemos que superar. Obviamente, no la vamos a superar
interponiendo quejas a los jueces, no la vamos a superar interponiendo más recursos, lo vamos a superar únicamente, digo yo, quizás con una reforma y quizás con mayor dotación de personal a sede judicial, porque lamentablemente, pese a que el proceso inmediato tiene plazos tan cortos, tan breves, que nos indica que en ese lapso de tiempo se tiene que cumplir. Sin embargo, también tenemos la otra justificación de la parte del Estado mismo, del Poder Judicial, que no puede abastecerse para cumplir con esos plazos. Entonces, esa considero yo que aún es un reto que tenemos que superar. Muy bien, muchas gracias, doctora Mirta. Doctor Camilo, muy buenas noches. Adelante, una pregunta, por favor. Gracias. Gracias por el pase, doctor Reyes. Doctora Sudario, buenas noches. Muchas gracias por su presentación. Doctora, cuando en la parte preliminar de la incoación del proceso inmediato, ya usted ha indicado y nos hemos remitido a la norma que el juez, ¿no? Se traslada la responsabilidad al juez para evaluar los requisitos del requerimiento de incoación del proceso. Pero también usted ha indicado que el abogado puede presentar el recurso. ¿Podría precisarnos esto, qué tipo de recursos, qué tipo de mecanismo el abogado en este estadio tendría que presentar propiamente, ello sin perjuicio, por supuesto, de la facultad que ya en la propia realización del juicio inmediato nos permite, conforme el 488? Gracias, doctora, por su respuesta. Claro, claro que sí. Obviamente, el abogado defensor puede presentar todos los mecanismos de defensa que señala nuestro Código Procesal Penal. Por ejemplo, tenemos las excepciones, la excepción de improcedencia de acción, de cosa juzgada, que están referidos en el artículo 6 del Código Procesal Penal. Pero aparte de ello, también puede presentar esas propuestas del principio de oportunidad, acuerdos reparatorios, como muy bien ha señalado, y, y todas pues las excepciones, sobre todo, que nos faculta a los abogados defensores a poder realizar una defensa efectiva, una defensa que nos permita concluir el proceso si es que el caso nos permite, ¿no? Esa sería mi respuesta. Muchas gracias, doctora. Y doctora, ¿cómo le podemos seguir en redes sociales, por favor, para nuestros colegas? Ah, ok, muchísimas gracias. Por ahora no tengo Facebook, está hackeada, al parecer. Sin embargo, si consideran importante y necesario, pueden seguirme en redes como Carmen Rosa Sudario Justiniano con mis nombres completos. En Instagram. Muchas gracias, doctora. Ya saben, estimados colegas, por Instagram síganla a la doctora y le dicen que vienen de Uriápolis. Doctora, antes para cerrar ya la sesión, usted que es parte de la plana de docentes del diplomado especializado en Derecho Procesal Penal y Litigación Oral, con muy buenos docentes además y estructurado con 18 sesiones, ¿por qué llevar este diplomado? Gracias. ¿Por qué llevar este diplomado? Wow, porque yo veo en pantalla a personas muy capaces. Conozco bastante el trabajo que realiza el doctor Frank Almanza, sus libros, sus trabajos académicos. Por ejemplo, el doctor Domingo Pérez, Ayrton Arizaga, un abogado litigante muy conocido, joven, pero con mucha experiencia, el doctor Jorge Pérez. Los docentes creo que dicen mucho, su experiencia lo va a decir mucho también, el conocimiento que ellos tienen no solamente es teórica, sino también les van a compartir desde el ámbito práctico para que todas las personas que participan en los diplomados que Udeápolis ofrece tengan una experiencia totalmente válida y totalmente satisfactoria a sus intereses. Así que recomendadísimo llevar estos cursos y diplomados que organiza Udeápolis, sobre todo el de Derecho Procesal Penal y Litigación Oral. Muchas gracias, doctora, por su gentil invitación y a cada uno de nuestros participantes. Estimados colegas, damos por culminado esta presente sesión de clase, cumpliendo las 2 horas de clase.
Doctora Carmen, como siempre, muchas gracias por su disertación. Nos vemos en las próximas sesiones que ya estaremos programando. Cuídese y que tenga un excelente inicio de semana. Hasta luego, doctora.